acerco a él mediante el dolor que me infrinjo. La abadesa llega al Festival de Cine de Málaga como la única película española a concurso del certamen este año. El cineasta catalán Antonio Chavarrías lleva a la gran pantalla la historia de una religiosa que se enfrentó a las estructuras de poder medievales y que está inspirada en Emma, un personaje real. Se podría hablar de un feminismo, aunque no se le llamase o no se conociese la palabra, pero eran mujeres que luchaban contra un destino que les había sido impuesto. Daniela Braun se mete en la piel de esta primera abadesa que, tras la inesperada muerte de su padre, tuvo que asumir este cargo religioso con tan solo 17 años. Y no todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino. Una producción con sello aragonés, ya que muchas de las escenas se rodaron en el Castillo de Loarre, en Huesca. Toda la figuración, todas las mujeres de Huesca que vinieron a interpretar las monjas, que todas ellas me ayudaron también a entender mi posición de poder ante ellas. Es como un trabajo en equipo que acaba configurando tu propio trabajo individual, ¿no? La película llegará a las salas de cine el 22 de marzo. Solo temo al juicio de Dios. Aragón TV con el cine aragonés.